era trabajar así como que para que entendamos la lógica, Va a ¿verdad? dejar prueba, profesor. Ahorita no, pero en momento sí. Ah, bueno. Ya, entonces, los ejercicios que hacíamos anteriormente iban relacionados al respecto de crear instancias, objetos, clases abstractas, pero no en un entorno real, sino basado en lo que viene siendo la parte de desarrollo de lógica. Por ejemplo, el ejemplo de las frutas, ya que un ejemplo no real, ¿verdad? Sino ficticio, viendo la parte de cómo establecer la relación entre cómo desarrollar una aplicación utilizando la programación orientada a objetos. En este caso ya nos vamos a dirigir más directamente a la parte real de hacer cálculos, ¿verdad? De realizar operaciones mediante valores, ya estableciendo las asignaciones que van a tener estos valores, ¿verdad? Y todas las acciones que se van a realizar por cada método. Entonces, miremos en cuestión, ¿verdad? Aquí tengo la pantalla, vamos a abrir el Visual Studio, en el cual vamos a trabajar. Entonces, miremos acá, vamos a cerrar esta carpeta y vamos a abrir una carpeta para ustedes. Solo permítanme que vamos a ver aquí abrir una carpeta y vamos a crear la carpeta para ustedes. Entonces, venimos acá. Y aquí vamos a crear la carpeta de hoy. Entonces decimos acá, octubre 18, 2021. Entonces, vamos a seleccionar la carpeta y aquí vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación. ¿Qué fue? Esperen que abrí mal la carpeta. No era esta carpeta, era esta de acá. Esta es. Ok. Entonces, vamos a darle aquí y vamos a darle a abrir la terminal. Y aquí nosotros vamos a escribir .NET. Entonces aquí tenemos la consola ya armada y aquí tenemos nuestro archivo program. Ya sabemos que nosotros vamos a modificarlo para que les aparezca como a ustedes les sale. Bien, entonces, permítanme. Ahí. Entonces aquí vamos a empezar a desarrollar. Vamos a crear otro archivo que le vamos a poner cálculos. Vamos a crear un programa que nos permita calcular las operaciones básicas haciendo uso de la estructura de la programación orientada a objetos. De tal modo que los valores se puedan trabajar mediante parámetros. Asimismo, siempre trabajando con lo que viene siendo su constructor, su desarrollo de atributos, pero en este caso omitiendo la parte del encapsulamiento. Entonces, miremos acá. Este es un ejercicio sencillo que vamos a realizar para que entendamos el funcionamiento de lo que viene siendo el uso de parámetros. Entonces, miremos acá. Vamos a inicializar nuestra clase cálculos y vamos a inicializar los valores. Primeramente, estos valores los vamos a declarar privados. Como en este caso, vamos a realizar operaciones básicas, ya saben cuáles son: suma, resta, multiplicación y división. Vamos a crear variables privadas enteras. O sea, vamos a poner 1 y también su variable entera llamada número 2. En esta ocasión, como les dije, no vamos a encapsular porque vamos a trabajar mediante parámetros. Entonces, lo que sí tengo que hacer es crear lo que viene siendo el constructor por defecto, que
que me va a permitir inicializar los valores de los atributos al momento de crear un objeto haciendo la instancia de la clase cálculos. Entonces, el número 1 lo iniciamos en 0 y número 2 lo inicializamos también en 0 al momento de realizar lo que sería la instancia por defecto, ya que sería el constructor vacío. Muy bien, entonces en este punto ya vamos a empezar a desarrollar lo que serían los métodos. Ahora, los métodos los vamos a realizar de tal modo que me genere un tipo de dato. Ese tipo de dato va a ser el tipo de valor que voy a ocupar para establecerlo o mostrarlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la suma, sí, yo puedo hacer public suma, pero si yo lo dejo así, automáticamente él me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Porque acá me dice que el método debe tener un tipo de valor devuelto. ¿Qué quiere decir el tipo de valor devuelto? O sea, el tipo de dato que yo quiero retornar. Retornar quiere decir regresar o devolver. Al ocupar esto, él va a realizar unas acciones, pero te va a regresar o te va a devolver un resultado. Entonces, si nosotros lo dejamos vacío, como su nombre lo dice, el método vacío no devuelve nada. Porque su nombre, como lo dice, ¿verdad? Es vacío. Entonces no sucede ningún problema. Puede quedar así en blanco. Pero, si en este caso mis dos variables son enteras y quiero hacer la suma, entonces la declaro entera. Aquí automáticamente vemos que el método suma me dice que que la ruta de acceso del código, o sea, el método, no devuelve, ¿verdad? No devuelve ningún valor. Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para que este programa me funcione en este método, tengo que devolver un valor entero. Si no devuelvo un valor entero, el programa no va a funcionar, o el método en este caso no va a funcionar. Vemos que automáticamente el error se fumó, ¿verdad? Este error en cuestión me está diciendo, ¿verdad?, que ya estoy retornando. Bueno, ya no me está dando error, entonces ya me está estableciendo el valor de retorno. Muy bien. Como vamos a trabajar mediante parámetros, entonces aquí vamos a definir los valores que voy a ocupar para trabajar con el método suma. Entonces, por ejemplo, pongámosle n1 y pongámosle n2. Entonces, iniciamos los valores de la variable número, ¿verdad? Entonces, digámosle número 1 igual al guión bajo n1. Y también número 2 igual al guión bajo n2. Ahora, como voy a devolver o calcular la suma, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Digo, return, ¿verdad? Porque necesito devolver un valor. Porque al ser un método con un tipo de dato en específico, yo tengo que devolver este tipo de dato. Entonces, al tener mis dos variables enteras, yo simplemente puedo decirle aquí, puedo retornar la suma de número 1 más número 2. Y aquí automáticamente lo que estamos haciendo es que al usar el método suma y darle estos dos valores, lo que estamos haciendo es darle a mi atributo número 1 el valor del primer argumento y al atributo número 2 darle el valor del segundo argumento. Por último, retornamos la suma de estos dos números, que son estos que están acá. Y entonces, aquí, ¿verdad? Al hacer el retorno de toda esta operación, le estamos indicando, ¿verdad?, que todo esto es un valor entero. Entonces, al ser entero, ya no tengo ningún problema, porque estoy retornando el valor en específico del método. Ahora,
Los otros métodos son iguales. ¿Qué es lo que va a cambiar? La operación. Entonces, por ejemplo, el método resta. Solo que aquí cambiaría es el signo negativo. Ya puedo ocupar los mismos parámetros. Y aquí simplemente estamos reevaluando lo que vienen siendo los atributos. Y el retorno va a ser diferente. Porque en este caso, el método resta, lo que queremos devolver es la resta. Ya, y lo establezco igualmente entero. Ya, porque al restar dos números enteros, el resultado sigue siendo un entero. Por último, ¿verdad? Bueno, nos falta el producto o la multiplicación. Entonces venimos aquí y le damos, por ejemplo, public producto, pongámosle, para no dejarlo tan largo. Solo que acá, en vez de ponerle menos, sería el operador de multiplicación. Entonces, aquí lo que estamos estableciendo es el producto. ¿Qué valor vamos a tener en el producto? Y por último, el de la división. Ahora hay que tomar algo en cuenta. Si dividimos dos números, puede que el resultado me dé números decimales, ¿verdad? Con lo que sería números con coma flotante. Entonces, puedo crear el método, pero esta vez no entero, sino double, para especificar que el método que voy a devolver, ¿verdad? Que voy a trabajar acá, me va a generar un resultado de tipo doble. Entonces le vamos a poner división y le vamos a poner los mismos parámetros, ¿verdad? N1 y también N2. Aquí vamos a establecer esto mismo de acá. Entonces vamos a copiar esto, pero acá, ¿cuál es el operador? El operador de la división, o sea, la plec. Pero hay un detalle. Estos valores son enteros. Si la operación la dejo directa, ¿verdad? Y hago una división, por ejemplo, si nosotros venimos acá y abrimos la calculadora y yo divido 5 entre 3, yo sé que la división es 1.6666666, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero este resultado, para que me dé el número decimales acá, yo tengo que hacerle saber al método que estos números, a pesar de ser enteros, lo tome en cuenta como que si fueran números de tipo doble para que el resultado me lo dé así. Porque si lo dejo así, a como está ahorita, él solo me va a tomar el valor entero. O sea, me va a dar 1. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo dos valores enteros. Entonces, al dividir dos valores enteros, el resultado me va a dar un entero. Entonces, los números decimales, en este caso, no se tomarían en cuenta. ¿Por qué no se toman en cuenta? Por lo mismo, ¿verdad? Porque él va a tomar en cuenta solo la parte entera. Entonces, lo que vamos a ver la ejecución para después ver cómo lo podemos hacer para que el método tome en cuenta estos dos valores como que si fueran del tipo double, para que así el resultado me lo dé con números decimales. Entonces aquí tengo las operaciones. ¿Preguntas hasta acá? Ah, chicos, chicas. Diga. Ajá, chicos. No, profe. ¿Ninguna pregunta? ¿Está claro entonces todas las operaciones que hicimos ahorita? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a crear nuestro objeto de la clase cálculos en el método main, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí cálculos, se la vamos a poner C, por ejemplo, y creamos la instancia
de la clase. Entonces recordemos, ¿verdad? Esto es una instancia para crear un objeto llamado C. Esta es la clase, este es el objeto y esta es la instancia. Muy bien. Esta instancia lo que me está haciendo es darle los valores al número 1 y al número 2, ¿verdad? Y establecerlo en 0. Entonces, cuando hacemos el objeto, ¿verdad? El objeto C va a tener todas las variables, en este caso número 1 y número 2, pero son privados, entonces no se pueden ocupar acá. Si yo trato de hacer C punto número 1, aquí me va a decir, mira, no puedes ocuparlo. Ya, porque dice, no es accesible debido a su nivel de protección. ¿Por qué no es accesible? Porque número 1 es un valor privado. El privado solo me va a decir que va a ser utilizado en la misma clase. O sea, no puede ser utilizado por fuera. Entonces, aquí yo no puedo modificar los valores de manera directa. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo que los resultados de este método, ¿verdad? De esta clase, solo van a ser establecidos mediante parámetros. Ya, solo mediante parámetros. Muy bien. Entonces, miremos acá. Vamos a declarar aquí dos variables llamadas num1 y num2. Estas dos variables en cuestión las vamos a obtener, ¿verdad? Las vamos a ingresar por consola para posteriormente usarlas como parámetro en los métodos de las operaciones básicas. Entonces, miremos acá. Permítanme, estoy atendiendo un asunto. Ok, entonces, vamos a poner aquí un mensaje donde vamos a decir operaciones básicas en programación orientada. Y vamos a poner un mensaje donde vamos a solicitar que se ingrese el primer número. Ingrese el primer número. Y vamos a ingresar aquí el num1. Vamos a darle valor al num1. ¿Qué valor le vamos a dar? Vamos a leer de la consola. Pero la consola toma cualquier valor que le ingresemos como texto, o sea, como string. Entonces tengo que convertir ese string a entero. Entonces vengo acá y digo convert.toin32 y decimos console.readline. Entonces convertimos lo leído de la consola a entero y lo almacenamos dentro de la variable num1. Copiamos esto para hacer lo mismo en la variable 2. Entonces aquí simplemente digo el segundo número y aquí lo cambio por el número 2. Entonces en este punto, ¿verdad? Aquí simplemente tenemos almacenados la variable número 1 y número 2. Para ocupar los métodos de la clase cálculos, yo ocupo el objeto C. Pero aquí tenemos dos alternativas para hacer uso de ellas. Primero, ocuparlas de manera directa. ¿Qué quiere decir de manera directa? Que simplemente muestro un mensaje, ¿ya? Y en este mensaje agrego directamente lo que viene siendo el método y dándoles los atributos. Para que en el método donde estemos mostrando el mensaje, se tome en cuenta el método suma o cualquier otro método que tenga la instancia, ¿ya? Para mostrar el resultado. Recordemos que aquí esto me va a generar un tipo de dato. Ya no es que está declarado así porque sí, no. Se declaró entero, ¿verdad? Porque se va a generar un valor entero al usar
el método producto. Entonces, ¿cómo funcionaría de manera directa? Funcionaría de la siguiente manera. A ver. Entonces, digamos acá. Si quiero mostrar la suma, entonces pongo un main console line que acá me diga la suma de los números es, puedo poner un argumento y este argumento lo sustituyo directamente por el objeto C, que es el objeto de la instancia de la clase cálculos. Pongo un punto para obtener todos los elementos del objeto y aquí tengo el elemento, ¿verdad? O el método suma. Entonces, el método suma me pide dos valores, n1 y n2, que son los números. Entonces le pongo número 1 y número 2. Entonces aquí, este argumento se va a sustituir de manera directa por el método. Y ahí me va a generar el resultado de sumar número 1 y número 2. Ahora, para hacerlo rápido, voy a mostrar directamente cómo sería la parte de la división, para que miremos lo que les expliqué de cómo tomar implícitamente los valores. La división de los números es, y sustituimos ese argumento por c.división. Entonces aquí me pide igual los dos valores enteros, ¿verdad? Entonces digo num1, num2. Ahí obtengo lo que vienen siendo los resultados. Ahora, miren que aquí yo probé 5 y 3. Entonces, si digo 5 y 3, entonces esto me va a generar 8. Y esto me va a generar, o me tendría que generar 1.3336666, perdón. Entonces, si yo vengo acá y digo .NET Room, vamos a ver que me va a pedir, pero efectivamente da el primer número, o sea, ingresa el primer número, entonces le voy a poner 5 y le vamos a poner 3, ya que son los dos números que probamos. Pero miramos, dice, la suma de los números es 8. ¿De dónde sale este 8? De acá. Entra 5 aquí, entra 3 acá. Número 1 le estamos dando el valor de aquí, o sea, aquí entra 5, o sea, número 1 es igual a 5. Número 2 va a ser igual al parámetro de acá, o sea, que aquí en el ejemplo yo le puse 3. ¿Verdad? Entonces aquí me da 3. Entonces vamos a decir, retornar esto de acá. 5 más 3. 5 más 3, 8. Entonces retornar 8. Entonces el método suma, utilizando estos valores que yo le pasé como argumento, o sea, 5 y 3, me va a generar el valor 8. Entonces este 8 es el que está acá. Pero ahora miremos la división. Si nosotros miramos lo que es la división, ¿verdad? Entran los mismos parámetros, se le dan los valores a los atributos, pero en la división, él hace la división sin ningún problema. Pero como los valores son enteros, ¿qué está sucediendo? Está dividiendo dos números enteros. Entonces el resultado va a ser un valor entero. Entonces al ser entero, el punto decimal no se toma en cuenta, ¿verdad? Y entonces simplemente me muestra la parte entera. Pero como es una división, yo tengo que especificarlo. Ok, si es división, tengo que ver los números decimales. Entonces vamos a convertir implícitamente, ¿verdad? Se le dice implícitamente, porque el método va a tomar los valores enteros como que si fueran de tipo doble. Entonces, antes del nombre de la variable, entre paréntesis, nosotros escribimos el tipo de dato que queremos especificarle. Si lo dejamos vacío, ¿verdad? Él me está diciendo que hay un código inaccesible. ¿Por qué? Porque no le estoy definiendo qué vamos a hacer antes de tomar en cuenta el número 1. Si yo le pongo aquí double, ¿verdad? Yo sé que el número 1 es entero. Pero al anteponerle entre paréntesis double, lo que le estamos diciendo es que este valor entero lo vamos a tomar en cuenta como que si fuera un valor double. Y hago lo mismo con el segundo número. Al hacer esta acción, ya es como que estemos dividiendo, ya no dividiendo dos valores enteros, sino que estamos dividiendo dos valores de tipo double.
Ya, eso se llama conversión implícita. Entonces, si yo vengo ahora y vuelvo a correr el programa con los mismos valores, o sea, 5 y 3, 5, 3, vemos ahora que se me visualizan todos los números decimales. Ya, miremos acá que no teníamos puestos los double. Aquí vemos ahora que me muestra todos los números decimales. Muy bien. Ok, entonces ahora yo le puedo decir a la computadora mediante el programa, ok, no quiero mostrar todos los decimales, mostrarme simplemente lo que sería un decimal, perdón, dos decimales. Entonces pongo el 0, especificando el valor entero, punto, numeral, numeral. Entonces aquí le estoy diciendo ahora a la consola, mostrarme el valor entero y después solamente dos decimales. Entonces si pongo 5,3, ¿verdad? Vemos que aquí me dice 1.67. Porque aquí yo le estoy especificando a la consola que quiero tomar en cuenta solamente dos números decimales. Ok, si yo quiero utilizar formatos, yo sé que el formato numérico es con la letra N, ¿verdad? Este formato numérico lo obtiene directamente de la configuración del sistema de la computadora. Ya, si yo vuelvo a poner 5 y 3, vemos que ya automáticamente me deja dos números decimales. Pero ¿de dónde sale este formato? ¿Cómo se establece este formato? Si nosotros nos venimos al panel de control del sistema de Windows y entramos a la parte de reloj y región, tenemos la opción de la parte regional. Aquí nosotros podemos establecer lo que viene siendo el formato regional. Por cuestiones de desarrollo yo la tengo en español Latinoamérica. Ya, pero él puede estar en español Nicaragua o algunos pueden que lo tengan en español España o alfabeto internacional. Ya que, bueno, no sé por dónde está, por aquí tiene que estar. Pero bueno, entonces yo lo tengo en español Latinoamérica. ¿Cómo yo establezco los formatos regionales? Si me vengo aquí a configuración adicional, vemos que acá me va a aparecer una ventanita donde dice personalizar formato. Aquí automáticamente me aparece una pestaña con los formatos, ¿verdad? En este caso tengo aquí activo el de número. Vemos que aquí me aparece el ejemplo positivo y el ejemplo negativo. Y dice el símbolo decimal. ¿Cómo querés establecer el símbolo decimal? Si querés el punto, si querés el apóstrofe, o si querés el espacio, o si querés la coma. Y me dice el número de dígitos decimales. ¿Cuántos decimales querés visualizar? Entonces ahí tengo dos. Si yo le pongo, por ejemplo, 5 y le doy a aplicar acá y vuelvo a correr el programa con los mismos números, 5 y 3, vemos ahora que me aparecen 5 números decimales. ¿Por qué? Porque él está tomando en cuenta el formato numérico de la computadora. Y el formato numérico, nosotros le establecimos que queremos mirar 5 decimales. Entonces, él por defecto trae 2, ¿verdad? Entonces, al correrlo con ese formato, entonces automáticamente me va a mostrar 2 decimales. Ahora, también tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el signo negativo. Como queremos mirar el signo negativo, cuánto cero a la izquierda, si querés mostrar el 0 o no querés mostrar el 0 a la izquierda, ¿verdad? Ahí lo puedes especificar. Cómo vas a separar la lista, el sistema de medida, los dígitos estándares, ya si lo quieres mirar, por ejemplo, en formato normal, formato japonés, o griego, hebreo, no sé qué. Y aquí también tenés el de moneda. Por ejemplo, aquí tengo el símbolo de moneda, lo tengo establecido en Córdoba. El moneda positivo está establecido ahí, el moneda negativo ahí está establecido. Igual, ¿cómo quieres ver el número decimal? ¿Verdad? Si lo quieres ver con punto, apóstrofe, espacio o coma. Ya, o la cantidad de números decimales. La separación de miles, en este caso ahí tener los diferentes. Si lo querés con espacio, si lo querés con apóstrofe, si lo querés con punto o con coma. ¿Ya? Ahora lo mismo con la hora, ¿verdad? Aquí te está estableciendo cómo quieres verlo y aquí con la fecha.
Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿de dónde aparecen estos formatos? Estos de aquí. Si quieren repasar, de esto de nosotros ya lo hemos visto, pero si quieren repasar al respecto, en el navegador ustedes simplemente buscan lo que es .NET String Format. Y ahí automáticamente les va a aparecer lo que viene siendo toda la documentación del formato string. Ya, ahí está el método donde define, ¿verdad?, cómo trabajar con los diferentes tipos de formato. Ya, por ejemplo, aquí está el formato de moneda, el formato de fecha y hora, ¿verdad? Cómo puedes establecerlos aquí, ¿verdad? Todo es cuestión de tomarlos en cuenta. Ya esto nosotros lo visualizamos, incluso les pasé el documento, pero se los voy a volver a pasar para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Cómo utilizarlo. Ya, solo que está en inglés, pero ustedes lo pueden pasar a español. Da clic derecho y le dan aquí donde dice traducir al español. Ya, y ahí está el modo y cómo pueden trabajar con los formatos. Y ahí están toditos los tipos de formato. Ya, para que lo puedan visualizar. Muy bien. Entonces esto se los voy a pasar por acá para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos ya la ejecución. ¿Preguntas hasta acá? Chicos, ¿preguntas? Ninguna, profesor. Siga, por favor. Continuamos. Muy bien. Entonces, miremos, esto era de manera directa. ¿Cuál sería la otra manera? Haciendo uso de variables. Voy a comentar, ¿verdad? Ahí. Y ahora haciendo uso de variables. ¿Cómo así? Voy a, por ejemplo, declarar una variable entera llamada sum, donde le vamos a decir igual. Y aquí le vamos a decir, ok, c.suma. Y le paso los valores, ¿verdad? O sea, num1 y num2. ¿Qué estamos definiendo acá? Estamos declarando una variable entera donde vamos a almacenar el valor que me genere el método suma, dándole los parámetros de acá. Porque recordemos que esto lo que va a hacer es darme un valor. Si ven aquí dice int cálculos.suma. O sea, me está generando un valor entero. Ahora, si yo quiero almacenar también la división, no puedo hacer esto. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque el método división no es entero. Vemos que aquí me está dando ya el error. Dice el error que no se puede convertir implícitamente el tipo double en entero. Ya, porque la variable div que está acá es entera. O sea, aquí él está esperando un valor entero, pero este valor que le estamos dando es un valor double. Entonces, o este lo convertís a entero o este lo convertís a double. Entonces de un solo, ¿verdad? Si es double, yo sé que va a tener decimales, entonces de un solo vengo acá y digo double. Y ya no tengo error. Ya, siempre hay que tener en cuenta el tipo de datos que estás estableciendo en los métodos. Ahora, para mostrar el resultado, pues prácticamente lo mismo. Vamos a copiar esto de acá. Y lo voy a quitar. Simplemente que aquí ya no vamos a ocupar esto porque esto ya lo tenemos almacenados en variables. Entonces, en vez de poner toda la operación, aquí, por ejemplo, mando a llamar la variable sum, que es esta de que está acá. Y aquí, en vez de mandar la operación de la división, mando a llamar la variable que creé llamada div. Y funciona. Tiene que funcionar igual. Si yo vuelvo a poner 5 y 3, ahí está el resultado. Ya, la suma es 8 y ahí están los valores. Ya, y profe, el resto. Y hagamos el resto, pues. La res. Para la resta. Entonces yo c.resta y le paso 1, num2. El producto int prod igual c.producto y le paso los valores num1 y
num2. Ahora mostramos los resultados. Solo voy a copiar esto. Y voy a pegar los dos que me faltan para poner, en este caso, la resta. Entonces no voy a poner sum, sino que voy a poner res. Y que vamos a poner el producto de los números es, y mando a llamar la variable pro. Ya, podemos poner un salto de línea antes para que quede ahí. Entonces miremos, si vuelvo a poner los 5 y 3, ahora me va a mostrar todos los resultados. Entonces dice, la suma de los números es 8, la resta de los números es 2, 5 menos 3, 2, el producto es 15, 5 por 3, 15, y la división es 1.67. Y ahí está. Muy bien, ¿preguntas, chicos? ¿Está claro todo lo que hicimos ahorita? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué les va a quedar de tarea? Para la tarea, van a realizar lo siguiente. Ustedes saben que para calcular una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c, ustedes pueden ocupar la ecuación general. ¿Cuál es la ecuación general? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo eso dividido entre 2a. ¿Ya? Donde x1 va a ser la parte de la suma y x2 va a ser la parte de la resta. Pero hay que tener algo en cuenta. ¿Qué cosa? Si este resultado, ¿verdad? De lo que está dentro del radical es negativo, ¿qué va a pasar? O sea, si ustedes hacen la operación de calcular la raíz cuadrada de un número negativo, pues no se puede. ¿Por qué? Porque eso no existe. No existe. Si yo vengo aquí, abro la calculadora y digo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, menos 5. Sacar la raíz cuadrada de menos 5. Entrada no válida. ¿Por qué? Porque los números, el radical de un número negativo entra ya en la parte de los números complejos. Pero así de manera exacta no se puede definir. No está definida lo que sería el cálculo de un número, la raíz de un número negativo. Entonces tenemos que validar primero. Si esto de acá es positivo, entonces ya si esto es positivo, entonces, ¿qué le vamos a decir? Ok, se puede hacer. Si es negativo, entonces no se puede calcular x1 y x2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ABC pueden ser valores enteros. Ya, porque aquí, bueno, serían valores enteros. Para aquí calcular x1 y x2. Pero x1 y x2 en este caso serían de tipo doble. ¿Por qué serían de tipo doble? Porque recordemos que pueden quedar fracciones, pues, por ejemplo, un quinto, un medio, pero el resultado me lo va a dar en números decimales. Entonces, por eso lo quedamos en doble. Ya, entonces, les voy a subir un archivo donde van a trabajar. El archivo en cuestión, ¿verdad? Lo va a trabajar, en este caso le vamos a poner aquí general. Solo me falta ponerle la extensión, va a ver, .cs. Y entonces aquí vamos a crear la clase de ecuación general. Y aquí se van a crear los valores, ¿verdad? Private int a, private int b, private int c. Tenemos los tres valores. Pero también vamos a crear los valores double x1, valor private double
Entonces, hacemos nuestro constructor, donde le establecemos los valores por defecto, ¿verdad? De estos valores, o sea, los tiramos todo en cero. Y después, ¿verdad? Podemos crear un método booleano que se llama validar. ¿Y qué valores van a entrar acá? Sería A, B y C. En este método se van a generar el cálculo para decir si es positivo, devolvemos true. Y si es negativo, devolvemos false. ¿Verdad? Entonces, al ser esto negativo, entonces mandamos false. Y al ser false, pues prácticamente no se va a calcular x1 y tampoco se va a calcular x2. Porque prácticamente me va a decir no hay solución. ¿Verdad? Entonces eso lo vamos a administrar al momento de trabajar en el programa. Ya, si el validar me da positivo, me da true, entonces procedo a calcular x1 y x2. Si me da false, entonces mando un mensaje donde diga no hay solución. Ya, entonces aquí podemos, ¿verdad?, retornar. Lo vamos a quedar, ¿verdad? Sí, tal cosa. ¿Verdad? Aquí iría lo que es la condición. La condición, tal cosa, ¿verdad? En este caso, ¿cuál va a ser la condición? Que esta operación, ¿verdad?, esto que está encerrado en rojo, sea positivo. O sea, si es positivo, entonces le podemos dar true. Ya, entonces le decimos return true. En caso contrario, o sea, else, le decimos return false. Entonces vamos a darle los dos valores, dependiendo de la condición. Esta es la que van a armar ustedes. Si es positivo, tal cosa, entonces, exacto. Y también vamos a declarar los métodos de tipo double, ya para el resultado de x1. Y también el resultado de x2. Aquí simplemente vamos a retornar lo que viene siendo el resultado. Entonces x1 va a ser toda la operación del radical, ¿verdad?, cuando es la suma del radical. Y el x2 cuando es la resta. Ya eso ustedes lo conocen, ¿verdad? Porque esto ya lo tienen que conocer desde tercer año. Y ustedes están ya finalizando cuarto año, entonces esto lo tienen que tener total en memoria. Muy bien, chicos. Entonces, esto va a ser su tarea. Les voy a subir este archivo para que lo tengan en lo que viene siendo su tarea y puedan trabajar en él. Muy bien. Entonces, quedaríamos por acá, chicos. Si no hay preguntas, aquí terminaríamos. ¿Estamos ahí entonces? Ok. ¡Viva Jesús! Viva María. Cuídense. Ahí nos vemos.